El Señor les bendiga. Es para nosotros como Iglesia Nueva Jerusalén de gozo nuevamente podernos conectar a través de las redes con todos ustedes. Y bueno, que el Señor nos siga guiando en estos tiempos que son difíciles y que cada día, bueno, a través de su palabra Él pueda guiarnos a hacer las cosas que Él sabe que debemos hacer como pueblo de Dios. Y quiero compartir una palabra que tiene que ver con un corazón obediente. Quiero meditar en eso y que el Señor, bueno, nos permita a través de su palabra dirigirnos, enseñarnos, transformar nuestras vidas. Realmente ser obediente implica tomar determinaciones firmes en nuestras vidas. Desde pequeño, cuando somos niños, a veces nos cuesta obedecer. Y bueno, nuestros padres de pequeños nos van dirigiendo. Sin embargo, a veces en momentos determinados nosotros nos comemos la luz roja y esas cosas llegan a nuestra vida. Pero como somos hombres y mujeres del Señor, necesitamos tener un corazón obediente al Señor. Y quiero leer Romanos 5:19, que dice de la siguiente forma, dice: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Este capítulo 5 de Romanos viene hablando, ¿verdad?, de la desobediencia de Adán y Eva, y dice la palabra, ¿verdad?, que por un hombre todos somos pecadores. Realmente arrastramos la naturaleza pecaminosa desde ese momento. Pero en este versículo que leemos, ¿verdad?, estamos hablando de que por uno, ¿verdad?, por la obediencia de uno, muchos seremos conseguidos justos. Y hoy quiero meditar sobre eso, cómo tener un corazón obediente delante del Señor. Al Señor le gusta que nosotros seamos obedientes. Realmente debe ser parte de nuestra vida. Pero a veces no es fácil, a veces es un poco complicado. Y ser obediente necesita que cada uno de nosotros tengamos plenamente la certeza, estemos convencidos, estemos persuadidos de que no hay otra alternativa. Cuando uno maneja varias alternativas, ¿verdad?, entonces puede ser desobediente. Pero si nosotros estamos convencidos plenamente, estamos persuadidos de que escuchar y obedecer la voz de Dios es lo más importante, que el Señor es el que gobierna todas las cosas, eso nos va a permitir poder ser obedientes. Si nos manejamos en dos corrientes, realmente va a ser difícil, pero realmente el Señor quiere que nosotros podamos honrarlo. Es importante meditar en esto porque la lección que usted y yo podamos tomar de obedecer o no al Señor va a afectar a otras, nos va a afectar por supuesto directamente a nosotros cuando no obedecemos al Señor, pero también va a arrastrar a otras personas. Y esto recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor les entregó la tierra prometida y no fueron obedientes. Entonces no fueron diligentes, no tomaron la tierra como tenía que ser. Entonces no solamente fueron afectados los que tomaron la decisión de no obedecer, sino que fueron afectados una multitud de personas. Recordemos que dice la palabra que al final solamente pasaron Josué, Caleb y los más jóvenes, es decir, hay una población muy grande que corrió las consecuencias. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando no obedecemos al Señor siempre hay consecuencias, pero esas consecuencias nos arrastran a nosotros, pero también arrastran a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia y también a nuestra iglesia. Entonces es importante eso. Ahora, hay una pregunta que podemos hacernos en este momento en relación a esto.
habrá un ciclo de desobediencia en mi familia, en mi núcleo familiar, que de alguna forma está allí y está atando a mi familia a eso. Es importante que podamos revisar, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros podemos romper ese ciclo de desobediencia obedeciendo al Señor. Seguramente no va a ser fácil, pero el Señor se agrada que sus hijos sean obedientes. Y es importante recordar el caso de José el carpintero, un hombre sencillo. Cuando uno lee Mateo en el capítulo 1, los versículos del 18 al 25, consigue unas cualidades de este hombre sencillo. Por ejemplo, dice que era un hombre justo, que era un hombre honorable porque él no quiso exponer a María públicamente, decidió irse solito él, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo, el Señor, trató con él. Y por supuesto la tercera cualidad es que era obediente. Entonces vamos a meditar un poco en cómo José, un hombre sencillo, pero como dice la palabra, justo, honorable y obediente, cómo podemos aprender de él, ¿verdad? Y aplicar lo que él hizo, ¿verdad? No era una situación muy sencilla, ¿verdad? Su situación. O sea, es una decisión que tenía que tomar y obedecer o no obedecer, y él obedeció. Entonces, ¿qué cambios experimentó José en todo este proceso que tuvo que vivir? Yo quiero mencionarte 3 cambios que ocurrieron en su vida. Por ejemplo, el de obedecer. El primer cambio que podemos ver en José es que él tuvo que cambiar en muchos momentos de lugar. Geográficamente tuvo que moverse. El hecho de aceptar a María y a Jesús como su hijo, se vio obligado a moverse de un lado a otro. Por ejemplo, tuvo que regresar a Jerusalén porque su familia debía ser censada, tuvo que hacer ese movimiento geográfico. También cuando nació Jesús, debió moverse, huir a Egipto para proteger al niño, ¿verdad? Y después tuvo que regresar a Galilea. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, posiblemente eso va a implicar moverte de un lugar a otro. Y realmente una de las cosas que el Señor quiere en nuestra vida es que nosotros podamos movernos espiritualmente. Es decir, dejemos una situación pasiva en la cual nosotros a veces nos estancamos a una vida espiritual activa en el Señor. Y de eso podemos aprender de José, un hombre que tuvo que moverse en medio de la circunstancia, ¿verdad? Obedeciendo al Señor, porque él iba a dejar a María. Ese hijo no era de él, ¿verdad? Pero realmente él decidió obedecer al Señor y tuvo que moverse de sitio. Entonces, la pregunta que podemos hacernos allí es que seguramente cuando usted y yo vamos a obedecer al Señor, seguramente debemos movernos en situaciones que el Señor quiere que hagamos. Hay situaciones que el Señor va a sacudir, ¿verdad? Para que usted y yo hagamos los cambios en nuestras vidas y movernos de acuerdo a las circunstancias que pasan. La segunda cosa que vemos acá en los cambios que tuvo que hacer José es que vemos un cambio de compromiso. Recordemos entonces que él tuvo que asumir, ¿verdad? Que casarse con María, ¿verdad? Asumir que Jesús iba a ser su hijo, ¿verdad? Y eso le sumó algunas responsabilidades que tuvo que asumir, y lo hizo, ¿verdad? Como un hombre, como lo describe la porción que leímos, justo, obediente, un hombre honorable. Por ejemplo, él tuvo que criar a Jesús como un hijo normal, para que fuera un hombre útil a la sociedad. Le enseñó un oficio de carpintero. Seguramente eso llevó su trabajo durante toda la etapa de la niñez y de adolescencia de Jesús. Y lo más importante es que le formó espiritualmente, no solamente enseñándole personalmente las escrituras, sino que lo llevaba continuamente, porque eso se enseña, ¿verdad?, a la sinagoga para que estudiara y se nutriera de la palabra. Realmente Jesús como hombre fue perfilado por José y su madre, ¿verdad?, para que fuese un hombre de bien, ¿verdad?
y cumpliera el propósito, la promesa para la cual fue llamado por el Señor. Entonces, José, ¿verdad? Hizo cambios de compromiso, es decir, asumir un matrimonio y tomar la responsabilidad de un hijo hizo que él asumiera algunas responsabilidades que tuvo que ejecutar para que las cosas fuesen distintas. Y bueno, de eso podemos aprender de él. La tercera cosa que podemos ver en José, que cambios también tuvo que hacer José, fue un cambio de mentalidad. Su mente seguramente tenía que sufrir una gran transformación, porque la situación en la cual estaba, esa decisión de casarse con María, asumir el compromiso de un hijo que no era de él, criarlo era en los principios bíblicos, enseñarle un oficio, implicaba un cambio de mentalidad, y seguramente el Señor hizo ese cambio, le cambió ese chi, ese clic que hizo internamente en la vida de José para que él pudiera asumir estos compromisos. Recuerden, ¿verdad?, que cuando nosotros somos obedientes y decidimos seguir al Señor, el Señor va a hacer cosas milagrosas, va a hacer cambios, transformaciones que nosotros por sí solos no lo vamos a hacer. Y una de las cosas que ocurren en nuestras vidas es que hay cambios como este de José, que el Señor tiene que hacer una intervención, porque hay esquemas y estructuras mentales que están establecidos allí, y seguramente eso no nos permite vivir como ciudadanos del reino. De manera que podemos aprender esto de José, cómo el Señor, el hecho de ser obediente, el Señor hizo cambiar su mentalidad, cambió sus pensamientos, cambió los propósitos egoístas seguramente que pudieran estar allí, y lo convirtió en un hombre, como lo describe el capítulo que leímos, justo, obediente, un hombre honorable. De manera que tú y yo necesitamos ser obedientes al Señor, y estos tres cambios que hizo José son importantes que podamos meditar en ellos. Si nosotros queremos honrar al Señor, si queremos vivir como ciudadanos del reino, hombres y mujeres que vivimos por los principios bíblicos, no por lo que marca la sociedad, sino por los principios que están en la palabra de Dios, entonces necesitamos estos cambios de estructuras mentales, ¿verdad? Salir de esas cosas. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando nosotros depositamos la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, allí nos nutrimos de ella, esos cambios van a ocurrir porque la palabra es viva y eficaz. De manera que hoy, ¿verdad?, hemos meditado en que ser obediente implica tomar decisiones firmes, ¿verdad? Implica hacer algunos cambios, y creo que los podemos hacer. Seguro que en los días que vienen podemos seguir andando un poco en el tema de la obediencia, pero hoy, ¿verdad?, el Señor nos recuerda que así como José asumió una responsabilidad de obedecer y fue un hombre justo para asumir un compromiso que era de bastante envergadura, usted y yo podemos hacerlo. Sea la situación que se nos presente, si nosotros decidimos obedecer al Señor, nos va a ir bien, porque el Señor nos va a acompañar. Entonces, quiero dejar esta palabra allí con ustedes, ¿verdad? Y bueno, que sea el Señor trabajando, transformando nuestras mentes, nuestro corazón. Porque en muchos problemas que nosotros nos hemos metido precisamente es porque no obedecemos. Y luego vamos a ahondar más en esto, pero vamos a terminar haciendo una oración. Y allí donde usted se encuentre, recuerde que a veces no es fácil obedecer. Pero cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, el Señor va a estar agradado de lo que nosotros hacemos, y porque está en su promesa, en la palabra de Dios, Él va a traer bendición a nuestras vidas, va a transformar aquellas situaciones que para nosotros no son fáciles cambiar, pero Él sí lo va a hacer. Entonces oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos ha dado, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que la palabra que has traído hoy pueda transformar nuestra mente, nuestro corazón, y que cada uno de nosotros podamos ser obedientes.
Seguramente, Padre, estamos luchando en obedecerte en algunas cosas a ti, pero yo te pido, Señor, que tú tomes control de cada uno de nosotros y permitas que podamos tomar la decisión de ser obediente a ti, así como José fue obediente en medio de una situación que no era fácil, y para nosotros hay cosas que no son fáciles, pero él lo pudo hacer y hoy hemos aprendido de cómo él, siendo un hombre obediente, justo, un hombre honorable, nosotros podemos tomar esas características, esas cualidades de hombres y mujeres de reino, hombres que te puedan bendecir. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.